Bueno, nos encontramos nuevamente para hablar en este caso de lo que son los epitelios de secreción, los glandulares, ¿sí? Son células que son especializadas para producir un producto específico y que tenga una función en el organismo, ¿sí? Esos son los epitelios glandulares, que están formados por células o grupos de células que tienen como función específica lo que dije, la secreción, ¿sí? Esta secreción es la formación de un producto mediante un proceso por el cual estas células transforman complejos de bajo o compuestos de bajo peso molecular en sustancias específicas, ¿sí? Y estas van a ser liberadas, dependiendo de qué glándula sea, al exterior, en el caso de las glándulas exócrinas, o al interior del organismo, que cuando hablamos de interior es a la sangre, al circuito cerrado que significa el sistema circulatorio, y estamos hablando de lo que se llama glándula endocrina. Endo adentro, exócrina, exo afuera. Glándula endocrina, aquellas que segregan su producto a la sangre, que por lo general son hormonas, ¿sí? Y glándulas exócrinas, las que segregan su producto al exterior. Y vos me decís, bueno, una glándula, una célula de una glándula intraepitelial del intestino está alargando adentro del intestino. Sí, pero el intestino, recuerden que tiene comunicación con el exterior a través de la boca y a través del ano, entonces se consideran glándulas exócrinas. Las glándulas salivales están largando al interior de la boca, sí, pero tiene comunicación con el exterior. Las glándulas sebáceas, sudoríparas, son exócrinas, ¿sí? Entonces, todo lo que sea exócrino va hacia afuera, lo que sea endocrino va hacia la sangre, ¿sí? Y después tenemos otra clasificación dentro de este grupo de exócrina y endocrina, que son las que se denominan parácrinas, ¿sí? Que son las glándulas, o son glándulas unicelulares, que lo que hacen es vertir su secreción al espacio extracelular para que actúen en la célula vecina, a las que están a la par, ¿sí? Y ejemplo de esto son las células que se llaman enteroendocrinas, que regulan la secreción de las células vecinas, ¿sí? Entonces, son glándulas parácrinas. Su producto de secreción no es vertido ni al exterior ni a la sangre, sino que se vierte en el espacio extracelular para que actúe en las células vecinas. Esas son las glándulas parácrinas. Dentro de lo que es la clasificación de las glándulas exócrinas, las vamos a clasificar según el mecanismo de secreción, ¿sí? ¿Por qué mecanismo ellas vierten su secreción al exterior? Y así vamos a tener lo que es la secreción merocrina, la secreción apocrina y la secreción holocrina. En la secreción merocrina, las células secretoras solamente vierten su producto específico de secreción, ¿sí? En las células con secreción apócrina van a secretar fragmentos celulares en conjunto con el producto de secreción. Y en el caso de las secreciones holocrinas, se secretan células completas. Por supuesto que son células que se van reponiendo constantemente y se van secretando células completas, ¿sí? Esas son las células, las glándulas con secreción holocrina, ¿sí? También las podemos clasificar por el número de células que tengan. Así vamos a tener glándulas que tienen una sola célula y se llaman glándulas unicelulares. Si tienen muchas células, se van a llamar glándulas multicelulares, y en algunos casos tenemos
una superficie epitelial secretora que es un conjunto de células que está en un epitelio, y una glándula intraepitelial que sería un grupo de células secretoras que están metidas a forma de glándula dentro de un epitelio. Por lo general, las glándulas son órganos aparte, pero dentro de esto tenemos en un epitelio una glándula intraepitelial, ¿sí? Así como también una glándula unicelular que también puede estar en un epitelio. También acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de lo que es una célula caliciforme, ¿sí? Miren lo que son las células caliciformes. Acá se la ve con micrografía electrónica de transmisión. Y esto es la mucina, el producto que va a segregar a este epitelio. Fíjense las microvellosidades. Ahí se ven esas liñitas, son las microvellosidades. Se llaman caliciformes porque, fíjate, tienen forma de cáliz. La copita esa que levanta el padre en la misa se llama cáliz, y bueno, como simulan esa forma, le pusieron con forma de cáliz, caliciformes, ¿sí? Y son glándulas unicelulares y te forman una glándula intraepitelial, glándula intraepiteliales. En el caso de la superficie epitelial secretora son todas glándulas o células glandulares que están dentro de un epitelio, están todas contiguas y forman esa superficie epitelial secretora, y como les decía recién, en el caso de las caliciformes, que forman glándulas intraepiteliales, ¿sí? Después tenemos las otras, que son las multicelulares. Las glándulas multicelulares están compuestas por varias células, y la superficie epitelial selectora es la más simple, se compone de una sola capa de células que secretan la misma cosa, digamos, ¿sí? En superficie epitelial secretan el mismo producto de secreción. Y la glándula intraepitelial, que se compone de pequeños acúmulos de células secretoras, entre las cuales no hay células secretorias, sino que son células parte de ese epitelio, y están ubicadas alrededor de una pequeña luz, de un pequeño orificio, digamos, y vierten todas sus secreciones a ese orificio, y ese es el que desagua, digamos, en el órgano. Así también las vamos a clasificar de acuerdo a la forma que tengan, y es la diapositiva que tenemos en pantalla, donde si tienen una sola rama, digamos, ¿sí? Que parece, fíjense, un tubo de ensayo, y recibe el nombre justamente de lo que es tubular simple. Tubular simple porque es recta, parece un tubulito de ensayo, y donde están las células secretoras tapizando esa pared. Tenemos otra que es tubular simple. ¿Por qué? Porque es un solo túbulo, nada más que se enrolló. Por eso se llama tubular simple enrollada o arrollada. Comienza acá, como esto no es, esto es histología, digamos, es biología. Eso no es que es un rulo así, que yo lo corto y veo todo completo, sino que tiene sus tortuosidades, y por eso es que se lo ve de esta forma, ¿sí? Después tenemos una que es tubular simple, ¿sí? Pero tiene una bifurcación y se ramifica, ¿sí? Y se llama tubular simple ramificada. Fíjense que sigue siendo tubito, tubito, por eso es tubular simple. Cuando ya hace como una perita, ¿sí? Ya forma como un acino, recibe el nombre de acinar. Esta que comienza como tubular, pero termina como acinar, también se llama acinar, nada más que es ramificada. Cuando ya se ramifica en muchos bracitos, ya se llama, en este caso son túbulos, no es acino, se llama tubular compuesta porque ya tiene muchas ramificaciones. En el caso de las acinares, que también tienen muchas ramificaciones, recibe el nombre de acinar compuesta. Y en el caso de lo que es la porción primaria tubular
y en el fondo porciones tubulares y acinares es una mezcla de ambas y se llama túbulo acinar compuesta. Esa es la clasificación de las glándulas multicelulares de acuerdo a su forma. Cuando son simples, presentan un solo conducto excretor y en el caso de las ramificadas presentan dos o más conductos excretores. También se clasifican de acuerdo a su unidad de secreción en lo que son las tubulares, que tienen un diámetro parecido en toda la superficie, la acinar, ¿sí?, que tiene en forma de saco distendido la porción secretora, y también una que se llama alveolar, que también tiene distendido en forma de saco. ¿Mm? Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, de una glándula tubular simple. ¿Mm? Fíjense, parece un tubito de ensayo, acá hay otra. ¿Mm? Donde la superficie secretora está tapizando todo ese tubito, es una tubular simple. Acá tenemos una tubular simple pero enrollada. Ven que se ven los fragmentos enrollados, pero es siempre el mismo túbulo. Esta simple ramificada, tubular simple ramificada, y en este caso tenemos una acinar simple. Acinar simple, que es como un saquito o alvéolo, que es la unidad secretora. Y bueno, y después tenemos todas las combinaciones de ella. ¿Ve? Esta, por ejemplo, es la glándula sebácea de la piel, esto sería el folículo piloso, y tenemos esta glándula acinar, ¿sí?, simple, ramificada. Fíjense, acá tienen otro poquito, acá hay otro poquito. Esta es una tubular compuesta, ramificada, ¿sí?, y estas son acinos secretores, ¿sí?, compuestos, porque todos estos son acinos secretores. Acinos secretores. ¿Estamos? Muy bien. De acuerdo al producto de secreción de estas glándulas, vamos a tener tres tipos. Una secreción mucosa, una secreción serosa y de ambas secreciones, o mixta, ¿sí?, donde la glándula en realidad está de esta forma. Estas son las unidades secretoras, ¿sí? En una mucosa, ¿cómo la vamos a reconocer? Porque los núcleos, ve que parece una pizza la glándula, ¿sí?, con el conductito en el medio donde vierten su producto de secreción. Los núcleos son aplanados y ubicados hacia la base de la célula, ¿sí? Entonces, todo el resto del citoplasma le queda para que deposite su producto de secreción y pueda ir eliminándolo paulatinamente hacia el conducto central. Esa es una mucosa. En el caso de las serosas, los núcleos son redondos y ubicados en el medio y también hacia basal, pero son redondos. Entonces, esas secretan una sustancia serosa, ¿sí?, como si fuese un suerito. Y después tenemos una combinación de ambas células, de ambas glándulas, que es la que denominamos mixta, que en realidad tiene las células intercaladas, tanto las mucosas como las serosas, pero en la técnica histológica, cuando se procesa ese material, nos encontramos con un artefacto de técnica que se forma esto. Nosotros vemos una glándula mucosa rodeada por una glándula serosa, y a esta glándula le llaman semiluna de von Ebner, que son la parte serosa de la glándula mixta, ¿sí? En el caso de la glándula túbulo acinar compuesta, sabemos que tiene una parte tubular, ¿sí? Esto sería un conducto, esto sería otro conducto, ve que tienen un epitelio cúbico. En el caso de lo que son las glándulas túbulo acinar compuesta, tenemos una glándula mixta, que sería esto, una secreción mucosa, y tenemos esto, que son las semilunas que les comentaba hace rato, ¿sí?,
el acino seroso, y lo que es la parte tubular. Esto sería el acino seroso, un conducto, otro conducto, la parte tubular y la semiluna de von Ebner, que forma lo que son las glándulas mixtas, ¿sí? Seromucosas, dependiendo si predominan los acinos serosos, se llama seromucosa. Si predominan los acinos mucosos, se llaman mucoserosas, ¿sí? ¿Qué características histológicas tienen las glándulas endocrinas? ¿Sí? Todo órgano macizo que está conformado por grupos de células, poseen un parénquima, ¿sí? El parénquima es la porción funcional del órgano, la porción que produce la secreción, ¿sí? El estroma, que es el tejido de sostén de ese parénquima, lo que engloba, recubre y lo que internamente forma el sostén del tejido funcional, del parénquima. Eso se llama estroma y es principalmente formado por tejido conectivo. De ese mismo tejido conectivo se compone lo que es la cápsula de una glándula, el tejido que la envuelve, que la protege, que evite que se desparrame ese parénquima. Es también formado por tejido conectivo. En muchos casos ese tejido conectivo se invagina dentro de esa glándula y la va separando. No sé si vieron alguna vez cuando van a la carnicería a comprar y ven el hígado y se ve como una porción, otra porción para acá, otra porción, o el riñón de la vaca que tiene una porción, otra porción, otra porción, como si fuesen pelotitas. Esos son lóbulos. Cada uno de esos son lóbulos. A su vez, dentro de esos lóbulos, el tejido conectivo se mete y sin separarlos por completo, divide a ese parénquima en lóbulos más pequeños que reciben el nombre de lobulillo y están separados por un tejido conectivo que recibe el nombre de interlobulillar. En el caso de los lóbulos es interlobular. Eso es con respecto a las características histológicas de las glándulas endocrinas. En el caso de las glándulas exócrinas están conformadas por conductillos, ¿sí? Que sí o sí terminan en la unidad secretora. Existen los tabiques intralobular e interlobulillar que van a separar a los lóbulos en lobulillos, un conducto excretor principal que se puede ir ramificando, ¿sí? El principal es el que está cerca del lugar donde se vierte la secreción. Y hacia la unidad secretora nos vamos acercando con los conductos que son interlobulares y los intralobulares cuando ya están dentro de ese lóbulo, ya digamos en el lobulillo. Lo que son las glándulas endocrinas se caracterizan, ¿por qué? Porque no tienen conducto excretor. Recuerden que las glándulas endocrinas secretan directamente hacia la sangre y tienen una muy rica vascularización porque justamente tienen que secretar hacia la sangre, ¿sí? Las clasificamos en base al producto que sintetizan, ¿sí? Y pueden ser secretoras de proteínas y polipéptidos, pueden ser también secretoras de esteroides, de hormonas, digamos, ¿sí? Y dentro de estos tipos las podemos encontrar como reticulares o de almacenamiento intracelular y foliculares o de almacenamiento extracelular. Eso es con respecto a lo que son las glándulas endocrinas. Ejemplo de glándulas endocrinas tenemos, por ejemplo, la hipófisis, que secreta las hormonas encargadas de regular el trabajo de todas las glándulas que tenemos en el organismo, el ovario. Un ejemplo de glándula endocrina y exócrina es el páncreas. El páncreas tiene una doble función. Posee unas células secretoras especializadas que forman unas islas de células que secretan una proteína que es fundamental
para el uso de la glucosa en el organismo, ¿sí? Que se llama insulina. Cuando falla esta parte de esta glándula y no se produce insulina, en algunos casos, hay en otros casos que esa insulina es resistente y no ingresa, no permite el ingreso de la glucosa a la célula, nos provoca una enfermedad, tanto a los animales como a los seres humanos, que se llama diabetes. Y en otra parte, que es el páncreas exócrino, tiene acinos pancreáticos que segregan otras proteínas que son enzimas encargadas de la degradación de los nutrientes que ingerimos, que la vierten a través de un conducto a la primera porción del intestino delgado, y estas actúan sobre las proteínas, sobre los lípidos, sobre los glúcidos, las grasas, de los nutrientes que comemos para poder degradarlos y que puedan ser absorbidos por las microvillosidades, las especializaciones de la membrana apical de las células intestinales y puedan ingresar hacia el hígado y puedan volver a formarse y vayan a formar parte de nuestro organismo. Así que bueno, es apasionante el tema de ver cómo funcionan cada uno de los tejidos que componen nuestra economía viva de los mamíferos, de los seres vivos, ¿no? Así vemos glándulas endocrinas, glándulas exócrinas y algunas glándulas que se comportan de ambas maneras, como lo es el páncreas. Así que bueno, ahí tienen la bibliografía para que entren, investiguen y esto fue todo, digamos, de lo que es el tema del tejido epitelial. Nos encontraremos nuevamente en una próxima clase para tratar lo que es el próximo tejido, que es el tejido conectivo. Otro apasionante tejido también que cumple funciones muy importantes en todos los seres vivos. Nos vemos, hasta la próxima.